El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos de Cali les presenta un cordial saludo y estamos dispuestos a abordar el tema del resultado electoral del domingo 13 de marzo. Hemos invitado a Judy Vanessa Ortiz, una estudiante destacada de la Universidad Libre, analista de varios episodios de este programa, de este canal. Jorge Enrique Almario, ex editorialista del País, del periódico El País y del periódico Occidente. Y a Eduardo Llano, un analista político, un politólogo destacado que desde España nos ha enviado un concepto. Con los resultados electorales del domingo, ya quedan claros los tres espectros del campo político: la derecha, el centro y la izquierda. La alineación comenzó al día siguiente con la fusión de la derecha al renunciar a Óscar Iván Zuluaga y adherirse a Fico Gutiérrez. Allí llegará todo el centro democrático. Cambio Radical, los cristianos, el partido de la U y otras formaciones de derecha. El 13 de marzo, los uribistas acudieron a la consulta y apoyaron anticipadamente a Gutiérrez. Esto originó la molestia de Zuluaga, quien de facto se sintió desenganchado. La izquierda confluirá más con otras fuerzas afines y con movimientos sociales. Y desde el centro político tendrán su candidato. Sergio Fajardo, que ganó la consulta, deberá fijar una hoja de ruta más delineada para resaltar y rescatar al centro diluido durante la campaña. Otro aspecto que debe cambiarse para que la abstención disminuya, porque disminuyó un poco, es la hora del cierre. Las votaciones deben ir hasta las 6 p.m. para que la gente tenga más tiempo. Son muchas las personas que no alcanzan a llegar a los puestos electorales. Los puestos electorales, e incluso habiendo arribado y estando dentro del sitio, la hora es muy rígida, porque ni estando cerca a la mesa de votación los dejan depositar los votos. Cuando el reloj marca las 4, a nadie reciben. La gente acudió masivamente a las urnas y bajó la abstención, sí, pero no se refleja en los escrutinios. Los cristianos se desdibujaron y perdieron congresistas. A Peñalosa le pasaron cuenta de cobro los votantes por sus saltos e inconsistencias ideológicas, y las deportistas más admiradas como Katherine Ibargüen y la pesista Rentería no fueron premiadas por prestar sus nombres. Las pruebas sobre el fraude ya están circulando por la alteración de formatos, tachones y recortes, llegándose a demostrar que 29.000 mesas no aparecieron en ellas votos del pacto histórico, un despropósito por la frecuencia de su preferencia en todas las mesas y su triunfo en la consulta, el Senado y la Cámara de Representantes. El pasado 13 de marzo del presente año se presenciaron las elecciones al Senado y Cámara, además que se dio la consulta interpartidista. Si bien ya conocemos cuáles fueron los resultados, pero esto sigue dando mucho de qué hablar. Por ello comentaré un poco sobre el porqué. Pero primero es pertinente decir que en la historia colombiana la política siempre ha sido un tema bastante controversial y debatido, pues la política está en cabeza de descendencias familiares o también de las mismas élites, las cuales se niegan a dejar el poder. Se asumía que la época de liberales y conservadores ya se había superado desde hace un buen tiempo, con el nacimiento de los nuevos partidos políticos. Pero esto en realidad no sucedió, ya que estos nuevos partidos seguían con las ideas de los dos iniciales.
los cuales estaban divididos entre la izquierda y la derecha política. Estos son términos que se sobreentienden como oposición entre sí, ya que antiguamente en la derecha se ubicó la aristocracia o también se ubicaba el clero, y quienes se oponían a esto se ubicaron en la izquierda, así autoproclamándose como patriotas. Con esto se puede afirmar que Colombia ha estado durante muchos años gobernada por partidos que tienen ideologías de derecha. Para tener una idea, los 118 presidentes que ha tenido Colombia, más de 80 nacieron en la región andina, la más rica y desarrollada del país. Pues lo mismo sucede en el caso del Congreso, siendo este uno de los órganos más importantes del Estado, el cual debería estar distribuido de una forma más equitativa para no tomar decisiones radicales o que beneficien a un solo sector. Pero pues no lo está. Esto también se encuentra en cabeza de un monopolio. Los mismos representantes que año tras año solo piensan en su propio bienestar, pues son los que han dirigido el país y las decisiones que han tomado lo ha llevado como está a día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues surge una duda de cuál es la diferencia de estas elecciones con todas las pasadas. Como bien lo dice el periódico El Espectador, en tan solo 4 años hubo un intercambio en las fuerzas, ya que la izquierda sacó resultados similares a los de la derecha cuando Iván Duque ganó. Por ello, lo expuesto antes es realmente importante y significativo, pues la nación colombiana no se había atrevido a tomar la iniciativa propia de cambiar tan drásticamente a sus representantes, ya que con esto se vio el favoritismo hacia la izquierda, generando así un intercambio de fuerzas y demostrando a su vez la solidez de las consultas interpartidistas. Por otro lado, otro aspecto importante es que en los tarjetones de consulta y los de la legislativa hay más mujeres afro e indígenas. Y pues esto va de la mano del cambio político y social que se materializó con el acuerdo de paz, abriendo espacio para hablar de desigualdades, medio ambiente, derechos sociales y corrupción. A su vez, algo que es bastante evidente es que la política ha estado influenciada en estos últimos años por el expresidente y antiguo senador Álvaro Uribe, pues ha tenido bastante influencia al momento de las elecciones, tanto presidenciales como en este caso al Senado. Pero eso ahora parece haber cambiado. El desprestigio de la presidencia de Duque, los casos judiciales en los que se investiga a Uribe y el desgaste natural de una figura tan determinante durante 2 décadas han hecho del exmandatario un actor secundario en estas elecciones. Finalmente, otra cosa que cabe resaltar es que la juventud, la cual exige construir una forma de vida distinta, tiene realmente un impacto sobre el sistema político. Así que con esto se demostró que empieza un nuevo cambio para el país, aunque lleno de incertidumbre y aún con opiniones bastante divididas, dejando así altas expectativas en las próximas elecciones presidenciales. Yo quiero destacar 3 aspectos que me parecen fundamentales en las elecciones que se realizaron. El primer elemento, a mi modo de ver, y creo que lo han reseñado ya todos los panelistas, es el gran éxito del progresismo. Fortaleció las coaliciones, la tendencia a formar coaliciones identificadas con base a principios y programas. Me parece que ese es un elemento fundamental. Una coalición de progresistas que le apuesta a una nueva Colombia con propuestas precisas. Y la gente votó por eso. Hubo claridad, precisión en las propuestas. No se ocultó nada, no hay carta debajo de la mesa. Y claramente, para destacar 3 aspectos, a mi modo de ver, de ese triunfo de una coalición progresista por primera vez en Colombia, después de los grandes triunfos populares de la ANAPO, el MRL, cuando le hacían oposición a el viejo régimen bipartidista. Aquí estamos ante un progresismo que se inscribe en eso, como romper
el viejo esquema de la derecha uribista y creo que lo está logrando. Esto ya 19 congresistas progresistas que podrían entrar en alianzas, en acuerdo, en coalición con otras fuerzas progresistas que no hacen parte del pacto histórico. Yo me refiero al Partido Liberal, las izquierdas del Partido Liberal, los verdes, en fin, ahí hay toda una posibilidad de hacer importantes reformas por parte del próximo Congreso que se viene. Pero hay otro elemento. Sin duda el gran derrotado es el uribismo, la derecha uribista y todo ese discurso del castrochavismo, de hay que acabar con la guerrilla, de no prestarle atención a los acuerdos de paz y en últimas de hacer reformas que favorecieron durante 20 años, favorecieron a los más ricos en detrimento de los más pobres. Un esquema que no es solo de Colombia, sino que Europa hoy padece eso y Estados Unidos igualmente durante el gobierno de Trump lo padeció, es decir, una carga impositiva muy baja para las grandes empresas y muy grande para los medianos y para el pueblo en general. Eso es un reto mundial, pero es un reto que le va a tocar al próximo gobierno. Entonces, allí creo que comenzaría un proceso de negociación muy importante. El Congreso colombiano que viene no es que va a ser de izquierda, como muchos creen, no, va a ser equilibrado, más o menos un 50-50. Del presidente y de las coaliciones dependerá cómo mover para que se logren reformas importantes. Eso no está mal. No hay que apostarle, ni Colombia le apuesta desde 1991, no le apuesta a que un solo partido tenga el 51%. A mí me parece terrible esa fórmula. Lo digo de una vez. Los que sueñan con que van a tener un Congreso con el 51% como condición para hacer reformas, me parece que están equivocados. El sistema político nuestro es para buscar coaliciones y ningún partido, creo yo, logrará tener nunca, y ojalá así sea, no va a ser como en Estados Unidos, que los demócratas pueden haber logrado una gran votación, pero el régimen establece que el que no tiene el 50 o más, las 2/3 partes, no puede hacer reformas. Entonces, ¿por qué? Porque no hay terceras fuerzas con las cuales se puede hacer coaliciones y restarle o sumarle una a la otra. Aquí no. Aquí hay fuerzas de derecha muy repartidas, pero tienen más o menos la mitad del Congreso de la República, y fuerzas progresistas que podrían también hacer mayorías seguramente circunstanciales para determinada reforma. Eso está bien, eso depende de lo que venga el próximo gobierno. Y ese es el tercer elemento, y es que prácticamente se abre el debate hacia la primera vuelta entre dos candidatos. Da pesar del Centro Esperanza, pero creo que no va a llegar, no va a ganarle a la coalición de Federico, que es donde está, es el candidato Uribe, porque ya lo dijo, ya Iván Zuluaga renunció a su candidatura y dijo que lo apoyaba, luego es el candidato de Uribe. Entonces, si el uribismo en el Senado sufrió, en el Congreso, Cámara y Senado sufrió una debacle tan grande, pues es posible que su candidato presidencial le ocurra lo mismo. Es posible, pero uno no sabe, y además hay unas tradiciones aquí de compras de votos que uno tampoco sabe en qué resulte esto. En conclusión, estamos ante una posibilidad de cambio, de cambios políticos para iniciar cambios sociales y económicos. No estamos ante una revolución ni ante una un gran cambio de paradigma, algo así como la caída de las fuerzas tradicionales y la caída del modelo neoliberal. No está ocurriendo nada de eso. Sencillamente es el inicio de una nueva era para Colombia. Transcurrida casi una semana de las elecciones del pasado 13 de marzo en Colombia para elegir las consultas presidenciales, la Cámara y el Senado, vemos que se ha suscitado un gran escándalo dado un aparente fraude o un mal conteo en el preconteo de los votos de este certamen de la democracia. Pienso que la arcaica forma de elegir
haciendo que el ciudadano se desplace hasta un puesto de votación, marque una hoja de papel gigante, muy engorrosa, diseñada casi que para fallar o para que sea muy difícil que el elector pueda manifestar su voluntad. Todo eso ya está mandado a recoger. Perfectamente hoy en día podríamos tener elecciones a partir de nuestros dispositivos móviles, o en el peor de los casos a través de una terminal de computador o PC o lo que sea. Sin embargo, cuando uno analiza los resultados se da cuenta, digamos, de esa gran diferencia de votos que salieron en el preconteo, por ejemplo, para el pacto histórico, y los votos que han salido casi una semana después, casi 500.000 votos más. Esto se puede tratar de un error humano reiterado, de pronto, o de algún plano o conspiración para que los votos del pacto histórico no fueran contados. Se ha dado el caso que han tratado de poner votos en el sistema y al escribir la nueva votación, el sistema no lo acepta, o sea que pareciera que estuviera arreglado para que una vez alcanzado cierto límite dejara de aceptar votos del pacto histórico. Es muy grave. Alexander Vega tendrá que responder, el registrador, una persona que dio muy pocas garantías antes del certamen, digamos, electoral, y que pues sin duda pertenece a una casa política, que son los Char. Entonces pienso que debe haber una gran auditoría, la mejor que se pueda. El presidente Duque ha convocado la Comisión de Garantías Electorales. Esperemos que se pueda ver cuál es la verdad de la votación, porque sin la posibilidad de que el pueblo colombiano exprese su voluntad, sin la expresión de esa voluntad popular, definitivamente nos abocaríamos de nuevo a un conflicto. Entonces, pienso que esta experiencia debe estar muy bien evaluada y muy bien corregida para las próximas elecciones presidenciales, y creo que deja una lección, ¿no? También para que empecemos a pensar como sociedad si podemos elegir mejor a través de la tecnología, o si en un futuro incluso ya no tendremos líderes políticos, sino que serán avatares por los cuales uno vota dependiendo de cuál sea la posición o la idea que tenga cada partido, cada movimiento que represente esos avatares. Pienso que el quehacer de la política en Colombia, al ser un estado inmerso en una tremenda desigualdad, pasa sobre todo por un negocio de supervivencia, y miles de votos se compran en Colombia cada elección. Esta vez pienso yo que por la gran participación que aumentó, incluso aumentó la participación de la votación de los colombianos en el exterior, que pasó de un casi 10%, 9.5% a un 14%. En ese aumento generalizado que hubo de la votación, se nota que el pueblo colombiano se quiere expresar y que hay mucho que debemos tramitar a través de las urnas. Como decía antes, ojalá se esclarezca toda esta situación muy engorrosa, que da para pensar entonces que desde siempre ha existido un arreglo de las elecciones, y que la frase famosa de Camilo Torres de "el que escruta elige" sigue vigente. Entonces, pensando en ello, creo que debemos adelantarnos y usar la tecnología existente, que si nos permite hacer una transacción bancaria a través del teléfono celular, ¿por qué no nos va a poder permitir a través de la tecnología de blockchain, por ejemplo, emitir nuestro voto, nuestra voluntad popular por un candidato, una propuesta o un partido? Entonces, creo que la correlación de fuerzas cambia en Colombia. El pacto histórico ha arrasado en votación, por ejemplo, en la Cámara del Valle, y también en otras cámaras de departamentos del país, y en Senado se dice que con esta nueva votación que ha aparecido pueden contar hasta con unas 20 curules, lo cual estaría generando una nueva coalición de fuerzas en el Senado y la Cámara, y dependiendo mucho, pues obviamente, quién sea electo presidente finalmente. De todas formas, y sea como sea, creo que debemos agradecer que tenemos democracia,
que así sea imperfecta, funcione de alguna forma y que de todas maneras tengamos la valentía de defenderla y de defender nuestra voluntad, la voluntad popular. Pues el Partido Conservador hasta este momento figura con el mayor porcentaje. Sí. Y podríamos decir que ese es un partido sobreviviente a 16 años de presidentes reelectos. O sea, los dos gobiernos de Uribe y los dos gobiernos de Santos, sin tener candidatos, siempre han sobrevivido subsumidos a lo unipersonal, a la figura de Uribe y a la figura de Santos. Y han conservado una burocracia, ¿sí?, no la mayor, pero sí el que más ha tenido en los dos gobiernos, y el de la prolongación del uribismo, que es el del presidente Duque. Por lo tanto, tiene una maquinaria aceitada y crónica y latente para morder esos votos que se ve, los conserva porque sostiene una clientela fija. Quiero anotar sobre el nuevo liberalismo para el Senado, ¿sí? Estamos con un 1.65%. Sí. El nuevo liberalismo está por debajo de casi todos, del Partido Liberal, de la U, Sí. del Centro Democrático, de la Alianza Verde y del Mira, que es lo Sí. peor, está detrás de los cristianos. Entonces, considero que fue un error de Juan Manuel Galán y del Carlos Fernando Galán no estar incluidos en la lista al Senado de la Coalición para la Esperanza, y que también cometieron el error de no haberla convertido en una lista cerrada, porque fue Sí. una lista abierta. Entonces, ellos sí se fueron en lista cerrada y no dejaron que los otros estuvieran en lista cerrada, cuando tenía que hacer la misma consonancia, y esto lo ha perjudicado. Y seguramente, claro, que aquí apenas van menos de 400.000 votos, pero marca un índice muy bajo que seguro se conservará y van a obtener pues un resultado muy exiguo. Sobre Peñalosa, quisiera indicar o resaltar que estos brincos de un partido a otro, esta inestabilidad ideológica que ha exhibido Peñalosa, pues lo ha afectado. Ahora terminó en el partido de la U y tiene un 6% por debajo de Char, Barguil, de Fico. Es decir, Estamos cuando hablando de él, Equipo por Colombia. estamos hablando de la consulta de Equipo por Colombia, al principio se presentaron como coalición de la experiencia, entonces un 6% hace que inevitablemente haya que reseñar esta situación tan calamitosa de Peñalosa. Repito, por los saltos que ha dado de partido en partido. Segundo, por su inconsistencia ideológica, ¿sí?, al abandonar el Partido Verde. Y ya lo había hecho en el 2014 cuando fue candidato presidencial, en la forma como ante la segunda vuelta a los electores suyos, a su electorado, no lo invitó a estar en ninguna parte, lo mismo que hizo Fajardo en el 2018. Colombia ha sido un país de fraudes electorales, ¿sí? En el siglo XIX tuvimos 8 guerras civiles después de lograda la independencia y consolidada la república. Estoy hablando entonces después de 1830, que se disuelve la Gran Colombia. Y 3 de esas guerras, para ir a lo concreto, se dieron por fraudes electorales. 3 guerras civiles. La de 1885 fue espantosa, ¿sí?, y fue un fraude organizado por la Regeneración en ascenso, o sea, estaban haciendo la Regeneración, que luego fue un régimen de 50 años de hegemonía, Partido Conservador, que fue el concretamente. Partido Conservador unido al Partido Liberal. ¿Ah, sí? ¿Ahí había unión?
Sí, porque Núñez lo que hizo fue sacar conservadores y liberales de la tradición que se venía del siglo XIX y fundó el Partido Nacional y fundó un sistema político que fue la regeneración. E hicieron el fraude en el año 85. Ese es uno de los fraudes. Rafael Uribe luego denunció los fraudes porque no dejaban llegar al Partido Liberal con representantes. Él era el único senador y 2 en la Cámara. Y la guerra de 1895 también fue por un fraude electoral. Pero en el siglo XX no ha dejado de producirse fraude casi que en todas las elecciones del país. La verdad que nuestra historia esté con tantas manchas sobre el sistema electoral. No hemos podido lograr la perfección de un sistema electoral para que funcione la democracia, para que funcione la competencia electoral, porque si no todo es desigual. Mire que todavía existe la duda del fraude a Rojas Pinilla en el año 70, ¿sí? En la pretendía, ¿sí?, lograr el poder de buena manera por la vía electoral, pero saltándose prácticamente una imposición rígida de un monopolio sobre la administración pública que se hizo con la construcción del Frente Nacional. O sea, en el año 57, en un plebiscito, decidieron, ¿sí?, que liberales y conservadores se unirían a alternarse en el poder. 4 años un liberal, 4 años un conservador, 4 años un liberal, 4 años un conservador, 16 años. Y él se presentó faltando un periodo para cumplirse los 16 años. Él venía por fuera del bipartidismo, aunque se declaró conservador y ya había sido presidente como militar, colocado, consensuado en el poder, le ganó la elección al oficialismo que estaba manejando esa elección. Es decir, Pastrana era el candidato oficial de liberales y conservadores, y él se presentó como conservador con Evaristo Sourdis y con Belisario Betancur, que fue la primera vez que incursionó como candidato, y ganó Rojas Pinilla. Por lo tanto, alteraba la alternación del monopolio bipartidista, que ya estaba señalado que iba a ser Pastrana. Ese es el fraude más conocido del siglo XX, pero en todas las elecciones ha habido fraude, en todas. Mire, la lucha, por ejemplo, en el año 91, y ahí concluyo esta parte, fue cómo cambiar la papeleta. Aquí se votaba con una papeleta que cada uno mandaba fabricar en una imprenta y se la repartía a los electores y ellos iban a votar. Papeleta fabricada por los partidos. Entonces se creó el tarjetón. No existía el tarjetón en el 91, que lo distribuye solo la registraduría para transparencia, y el tarjetón no ha servido porque con los formularios los jurados y los registradores, etcétera, manipulan la votación. Y en los casos es que la gente no pudo votar, no es que no alcanzó a votar, usted llegó tarde, pero es que son las 4 de la tarde. Un domingo, ¿por qué no va hasta las 6 de la tarde? Y el conteo vaya hasta las 10 de la noche. ¿Por qué tiene que terminar a las 8 de la noche el conteo a las 9? Entonces, eso es una cortapisa, eso es un obstáculo para el votante, porque en el día, si no pudo temprano por los quehaceres o por la recreación o lo que fuere de un domingo, hombre, tengo hasta las 6 de la tarde, eso hay que cambiarlo. Y lo otro, yo sí observé, pese a que fue tan temprano, pero ya había bastante gente, que todos los tarjetones de las consultas, de las 3 consultas, estaban al revés, en las mesas. Sí. O sea, no se veía si este era de la coalición Equipo Colombia, coalición Centro Esperanza o Pacto Histórico. Sí. Uno tenía que decir cuál quería y entonces ahí sí se lo volteaban. Sí. O sea, que adivine usted cuál es. No lo ofrecían. Bueno, no lo ofrecían. Eso se había dicho que no lo iban a ofrecer, pero que lo dejen ver en la mesa. Sí. Entonces, eso es una manera de que la gente no lo pida, o no entienda, o se vaya porque le entregan de una vez Senado y Cámara, como dicen, váyase para la urna. Si no lo dice,
porque hay gente que no se percata, no participa. Y lo otro, de lo que menciona Catelyn Leclerc, me suena muy bonito ese apellido, sobre el voto obligatorio en Bélgica. Bueno, aquí en América Latina hay países que tienen el voto obligatorio, muy pocos. Chile lo tenía y lo quitaron en el 2012 precisamente para que la gente no fuera a votar, porque cuando el voto es libre, entre comillas, o sea, voluntario, mucha gente se abstiene y no va a votar. Entonces allá lo quitaron por eso. En el 2012 lo quitó el primer gobierno de Piñera, quien acaba de entregarle el poder a Gabriel Boric. Pero sobre el voto obligatorio yo sí tengo una postura y la puedo resumir en menos de un minuto. El voto obligatorio suena como fuerte la palabra, pero no es obligatorio. Resulta que es obligatorio ir a participar, pero no es obligatorio votar por alguien, porque la gente puede votar en blanco y ahí se acabó lo obligatorio. O sea, votó en blanco y se fue. Pero fue y se enteró y de pronto allí seleccionó, o sea, se percató, participó. Entonces cuando el voto es obligatorio la gente se entera y va, y por lo tanto cambia el país, porque todos votan y alguien los días anteriores estudia cuáles son los candidatos y elige. En los países donde no hay voto obligatorio siempre hay una excusa, ¿no? Es que son los mismos, hay mucha corrupción, la clase política no es transparente, bueno, todo lo que quieran decir y no van, pero eso es peor, no ir, porque se deja que quienes sí saben participar, manejar las elecciones, se apoderen de las instancias del Estado, porque los otros no van.